¿Qué harías si tu propio hijo te diera un regalo de cumpleaños diseñado para matarte? Esa es la pregunta que jamás imaginé enfrentar. Pero la vida te obliga a situaciones que destruyen las ilusiones sobre la familia, la lealtad y el amor. Mi nombre es Juan Ramírez. Tengo 73 años y hasta esa mañana creía que mis peores luchas habían quedado atrás. Sobreviví 35 años en las obras de construcción en la Ciudad de México, levantando muros de concreto hasta que mi espalda se endureció y mis manos temblaban por décadas de manejar el martillo. Enterré a mi esposa María hace 3 años, una mujer que hacía de mi casita en el barrio del Este el lugar más seguro del mundo. Y pensaba que mi rol ahora era simple: cuidar mis plantas de chile, tomar mi café negro al amanecer y esperar las visitas de mis hijos cuando sus vidas agitadas lo permitieran. Pero esa mañana de cumpleaños descubrí cuán equivocado estaba. Leí esta historia para ver cómo el destino puede cambiarlo todo en un instante. El día comenzó como cualquier otro. Me desperté a las 5 por costumbre, igual que durante décadas cuando tenía que llegar al sitio de obra a las 6. Aunque la jubilación me liberó del reloj, mi cuerpo no lo sabía. Preparé mi tazón de café fuerte del tipo que amarga pero despeja la mente, y me senté en el patio trasero a ver el sol asomarse sobre los techos. Mi patio era pequeño, pero guardaba recuerdos: las rosas de María aún floreciendo, a pesar del descuido, el árbol de aguacate que planté cuando nació mi primer hijo, y las sillas desgastadas que habían albergado tantas fiestas de Día de Muertos. A los 73 mi mundo se había reducido, pero era mío. Esa mañana se sentía más pesada de lo usual, sin embargo. Había un tono gris en el cielo del tipo que sugiere problemas. Tal vez solo era dramático porque los cumpleaños te hacen pensar en el tiempo en cuánto te queda. Tenía 3 hijos: Diego, el mayor, de 42, Sofía, de 38, y Javier, de 36. Ellos tenían sus vidas, sus familias, sus trabajos. Diego había llamado la noche anterior. «Papá, llegaré temprano por la mañana. Tengo una sorpresa para ti. Te va a encantar». Su voz tenía ese tono que usaba de adolescente cuando intentaba salirse con la suya. Lo ignoré pensando que quizás me traería un aparato que no necesitaba o una botella fina de mezcal. Para las 9 oí el rugido de su camioneta entrando al driveway. Una reluciente SUV blanca del tipo que destaca en mi cuadra de viejos Chevrolets y Fords. Golpeó 3 veces la puerta, el mismo ritmo que usaba de niño: 3 golpes, pausa, luego una risa. «¡Feliz cumpleaños, papá!». Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo Diego, vestido elegante con una camisa azul ajustada, pantalones oscuros, zapatos lustrados que reflejaban la luz. Parecía un hombre que lo tenía todo bajo control, pero yo sabía más. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Llevaba una bolsa de regalo en una mano, pesada por cómo la sujetaba. «Bueno, no te quedes ahí. Déjame entrar», dijo pasando a mi lado hacia la sala. «Traje algo especial para ti». Sacó de la bolsa una botella. Brillaba bajo la luz, líquido ámbar en un frasco elegante, etiqueta dorada reluciente. «Tequila Premium», anunció. «Lo mejor que hace Jalisco para el mejor papá de México». Me la entregó con una sonrisa. Sostuve la botella sintiendo su peso. Era el tipo de tequila que veía detrás del mostrador en licorerías de lujo, el que nunca compraría para mí. Demasiado extravagante para un hombre que pasó su vida contando pesos. «Es hermosa, hijo», dije, «pero sabes que no bebo mucho estos días». Lo descartó con un gesto. «Vamos, papá, es tu cumpleaños. Un trago no te hará daño. Esto no es barato, es suave, es especial. Lo pedí solo para ti». Algo en cómo dijo especial me apretó el estómago. Era sutil, pero me pinchó como el zumbido de advertencia antes de que una herramienta falle. Tal vez más tarde, con el almuerzo, dije: «Apenas es mañana». Su mandíbula se tensó por un segundo antes de que la sonrisa regresara. «Como digas». Se sentó en el sofá inquieto, golpeando su rodilla como si tuviera otro lugar donde estar. «Entonces, papá, ¿has pensado en actualizar tu testamento?». La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. «¿Mi testamento?», pregunté, acomodándome en el sillón frente a él. «Es una cosa infernal para mencionar en mi cumpleaños.
Se encogió de hombros demasiado casual. Es solo que Elena y yo estamos hablando de casarnos. ¿Sabes cómo es planeando el futuro, asegurándonos de que todos tengan sus asuntos en orden? Ella piensa que es inteligente si las familias están preparadas. Elena, su novia de 8 meses. Una farmacéutica en una CVS del centro. Bonita, pulida, pero siempre me observaba con ojos calculadores como si sumara cifras en su cabeza. Todo está dividido equitativamente entre ustedes tres, dije. La casa, los ahorros, lo poco que hay. Está todo escrito. Se inclinó hacia adelante. ¿Y cuánto ahorros son esos, papá? Solo por curiosidad. Quiero asegurarme de que estés cómodo. Ahí fue cuando las alarmas sonaron más fuerte. Diego nunca había preguntado por mi dinero antes. El respeto mantenía esa línea intacta. Suficiente para vivir, dije secamente. Eso es todo lo que necesitas saber. Se quedó callado, pero su mirada se desviaba hacia la botella de tequila en la mesa de centro. Deberíamos abrirla, dijo de repente. Brindar por ti. Solo un poco. ¿Para qué esperar? Lo miré luego al reloj. 9:30 UM. Es demasiado temprano. Papá, dijo su voz con un filo, no estás rejuveneciendo. Cada momento cuenta. Las palabras me helaron, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como un chiste con una navaja oculta dentro. Me puse de pie dirigiéndome a la cocina. Bien, traeré un par de vasos. Mientras rebuscaba en el gabinete, sentí sus ojos perforándome la espalda. Cuando regresé, la botella ya estaba destapada, 2 vasos servidos. Me entregó uno, el suyo, un poco menos lleno que el mío. Por tu salud, papá, dijo alzando su vaso. Chocamos. Levanté el tequila a mis labios, pero antes de sorber un golpe, sacudió la puerta principal. La expresión de Diego parpadeó confusión, quizás miedo. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, dije dejando mi vaso. Abrí la puerta y encontré al señor López allí. Era el padre de Elena, un conductor de camión jubilado que vivía a unas cuadras. Áspero en los bordes, pero siempre me había caído bien el hombre. Sostenía una caja de panadería con ambas manos. «Feliz cumpleaños, Juan», Elena me dijo que era hoy. «Te traje un pastel». «Bueno, gracias, eso es muy amable». «Pasa». Entró estrechando la mano de Diego con una sonrisa. «Diego, qué gusto verte». Diego murmuró. «Hola, señor», ojos nerviosos. «Mira esto», dije señalando la botella. «Mi hijo me trajo tequila». «¿Quieres unirte al brindis?», López sonrió. «No me molesta. No he probado buen tequila en años». Diego se levantó de un salto. «No, papá, esa botella es...» Pero ya le estaba sirviendo un vaso a López. Algo en mí, quizás instinto, me impulsó a hacerlo. Alzamos los vasos. López bebió profundo, chasqueando los labios. «Caray, qué suave. Tienes buen gusto, Diego». El rostro de mi hijo palideció. Por un momento el silencio pesó en la habitación. Más tarde esa tarde, cuando Diego me llamó para preguntar si había disfrutado el tequila, y le dije que lo compartí con López, su grito resonó en mi oído como el aullido de un animal herido. Pero eso viene después. Por ahora, mientras estaba en mi sala con mi hijo inquieto y López terminando su trago, sentí el primer escalofrío de temor subiendo por mi espina. Algo andaba mal, muy mal. No toqué el tequila después de que el señor López se fue. Dejé el vaso en un posavasos y miré el anillo ámbar que dejó como un blanco que había esquivado sin saberlo. Cuando el teléfono sonó 1 hora después y el nombre de Diego iluminó la pantalla, ya sentía el temor zumbando en mi pecho. ¿Y qué dijo demasiado alegre, demasiado ligero? ¿Te gustó, papá?, mantuve mi voz firme. Lo compartí con el señor López. Pasó con un pastel. Pensé que era más divertido brindar con compañía. Por un instante no hubo nada, solo aire moviéndose por un ducto. Luego su voz se quebró cruda y salvaje, un sonido que nunca supe que podía salir de mi hijo. «¿Qué hiciste?», gritó. «¿Cuánto bebió?». «¿Cuánto?», aparté el teléfono de mi oreja. «¿Qué demonios te pasa?», espeté. Respiró hondo como un buzo saliendo a la superficie. Voy para allá», dijo, y la línea se cortó. Me quedé en la cocina, teléfono en la palma, la casa de repente demasiado silenciosa. Ese grito no era preocupación, era pánico. Y el pánico tiene un sabor que no olvidas.
Sabe a metal quemado y aire invernal en tus pulmones. Llamé al señor López. Contestó al tercer timbre voz un poco fuera de ritmo. «Hey, cumpleañero», dijo, pero sus palabras se arrastraban en los bordes como un disco deformándose bajo el calor. «¿Estás bien?», pregunté. «Dime la verdad». Exhaló. «El estómago me anda mal, la cabeza late. Pensé que era el burrito grasiento que compré en la gasolinera. También estoy más caliente de lo normal y luces parpadean en la esquina de mis ojos. Raro, ¿no?». El nudo en mi estómago se apretó. «¿Dónde está Elena?». «Aquí», dijo. «Me hace té de menta. Dice que estaré bien. No bebas el té», dije antes de poder detenerme. «Puedes pedirle que te lleve al Hospital General de México. Ahora mismo diles que quizás fuiste envenenado. Pide pruebas toxicológicas. Es serio, señor López. No pierdas tiempo». Se río porque así es él, un viejo camionero duro que ha cruzado tormentas. Envenenado. «Vamos, Juan. Por favor», dije, «por mí. Ve ahora». Hubo una pausa, luego el raspado de una silla en el piso y su voz más baja inquieta. Está bien, iré». Colgamos. Miré la botella en mi mesa, su etiqueta dorada guiñándome como un desafío. Pensé en todas esas mañanas en la obra cuando podías oler que un soldadura estaba mal antes de verla, cómo la experiencia te susurra al oído antes de que tus ojos lo capten. Algo en esa botella había estado mal todo el tiempo. Cuando el teléfono sonó de nuevo, Diego no dijo hola. Papá dijo sin aliento. «¿Cómo te sientes?». «Como un hombre que quiere la verdad», dije. «¿Qué pusiste en ese tequila?». «Que nada», dijo demasiado rápido. «No hagas esto. No inventes cuentos». «Entonces, ¿por qué gritaste así cuando dije que López lo bebió?». Silencio. Lo imaginé en su cocina, teléfono pegado a la mejilla, los bonitos mostradores y el refrigerador reluciente y todo en su vida como una revista, excepto que el suelo se había hundido bajo él. «Voy para allá», dijo de nuevo. No respondí. «Quédate donde estás. Voy yo a ti». Metí la botella en una bolsa de papel marrón, agarré mis llaves y manejé. La carretera se desenrollaba bajo las llantas, un tramo familiar de calles de la Ciudad de México, casas de ladrillo con porches hundidos, tienditas con letreros descoloridos. Una ciudad que lleva su historia en la cara. Mis manos temblaban en el volante, no por la edad esta vez, sino por la furia tratando de salir por mi piel. Había estado enojado muchas veces en mi vida con capataces que robaban horas extras, con políticos que olvidaban nuestros barrios, pero nunca, así nunca, con mi propia sangre. Diego vivía en un fraccionamiento nuevo en las afueras, todos céspedes cuidados y buzones iguales del tipo que parece clonado. Su SUV estaba en el driveway como una sonrisa blanca. Un segundo auto estaba estacionado en la acera, un Corolla gris que no reconocía. Cuando golpeé 3 golpes firmes sin pausa, la puerta se abrió al rostro de mi hijo y el desastre que el pánico había hecho de él. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Parecía un niño atrapado bajo una ola. Papá empezó, pero pasé a su lado hacia la sala. «Vamos a hablar adentro», dije. 2 personas estaban en el sofá. Elena, cabello corto, afilado, uniforme fresco, rasgos en una expresión que intentaba ser calma y aterrizaba al norte de aterrorizada, y un hombre delgado con antebrazos fibrosos y un maletín de médico a sus pies. Se levantó y ofreció una mano. «Doctor Morales», dijo. «Medicina familiar». No tomé su mano. «¿Familiar qué?», dije. «No pareces familia mía». Elena se levantó palmas arriba. «Juan, podemos explicar». «Entonces expliquen», dije colocando la bolsa con el tequila en la mesa de centro como evidencia. Diego cerró la puerta y se quedó cerca como si pudiera tragárselo. El doctor carraspeó del modo en que la gente hace cuando quiere tiempo para pensar. Señor Ramírez comenzó. «Lo que su hijo puso en esa botella fue un sedante. Pentobarbital sódico. En cantidades pequeñas puede hacer dormir profundamente. En mayores, detiene la respiración», terminé. «¿Cuánto pusiste?». Sus ojos saltaron a Elena y luego a Diego, quien miraba el piso. 15 mililitros, dijo el doctor finalmente. Una dosis letal para alguien de su tamaño en un par de horas, especialmente con alcohol. La habitación se inclinó.
15 mililitros no es un error. Es una decisión. La voz de Elena tembló. No era para ser cruel, dijo. Diego dijo que estabas sufriendo. Dijo que hablabas de no querer despertar, de extrañar tanto a María que dolía de estar solo y con dolor. Dijo que esto sería misericordioso. Me volví a mi hijo, quien dependía de ella, para decir las palabras que era demasiado cobarde para pronunciar. «¿Cuándo te dije que quería morir?», pregunté. Se encogió ojos encontrando los míos por primera vez. «Nunca. Pero has estado triste. Desde mamá triste no es lo mismo que listo para ser enterrado», dije. «Si quiero morir, lo haré yo mismo. No necesito que mi hijo lo planee por mí». El delgado doctor se hundió en el sofá como si el aire se hubiera enrarecido. Saqué la botella de la bolsa y la alcé, el líquido chapoteando. «¿Cuál era el plan?», pregunté. «Bebo, me duermo. Dejo de respirar. Mi hijo me encuentra por la noche y le dice a la policía que su viejo se pasó con el trago en su cumpleaños». Diego se frotó los brazos como si tuviera frío. No se suponía que fuera así, así como limpio, sin dolor conveniente. Ibas a escenificar mi muerte como un accidente torpe y luego fingir luto mientras sumabas los números. «¿Cuánto valía yo, Diego? Dame una cifra». Dudó, luego habló al piso. «Entre la casa y ahorros, no sé. Quizás 2 millones de pesos. Después de dividir con Sofía y Javier, pensabas llevarte, ¿qué 1 millón?», dije. «Venderías a tu padre por un auto y una remodelación de cocina». «No es así», dijo finalmente alzando la cabeza, ira chispeando donde había vergüenza. «Me estoy ahogando, papá. Debo dinero. Mi negocio está patas arriba. Tengo gente llamándome día y noche. Elena tiene préstamos estudiantiles, los tratamientos de su papá cuestan el techo. Así que me matas», dije. «Esa es tu aritmética». Elena intervino rápido, como si pudiera sacarnos del borde. «Nunca quisimos que nadie más lo bebiera», dijo voz temblando. «El señor López. El señor López está en el hospital ahora, por ustedes», dije. «Porque tú, tu amigo doctor y mi hijo decidieron que eran calificados para decidir quién vive en paz y quién deja de respirar». La compostura del doctor se resquebrajó un poco. Probablemente no ingirió suficiente para depresión respiratoria fatal. Dijo tono clínico, como si no fatal pudiera sustituir a no monstruoso. «Tomó 3 tragos», dije. «Dime qué hacen 3 tragos de tu misericordia a un hombre de su edad». Extendió las manos despojado de la autoridad que esperaba que su bata blanca ausente hoy le diera. «Náuseas, confusión, quizás convulsiones menores. Si el ER es competente, lo estabilizarán, monitorearán su vía aérea. Si se detecta rápido, podría estar bien». «Estará bien», repitió Elena como si la repetición conjurara realidad. «Es fuerte». Puse la botella de vuelta en la mesa con un golpe. El sonido fue feo en la sala ordenada. «Fuerte no cancela veneno», dije. «Al igual que el amor no cancela traición». Diego se acercó, palmas abiertas. «Papá, cometimos un error». Reí un ladrido corto y seco que no sentía mío. «Hicieron un plan», dije, 6 semanas de plan. Comprar una botella premium, invitarte temprano, presionarme a beber antes del mediodía. Preguntar por mi testamento entre sorbos. Pensaron que por viejo soy tonto». Se encogió con cada oración como si las palabras fueran piedras. «Quería cuidarte», dijo débilmente. No respondí. «Querías cuidar tus deudas». Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las palabras le fallaron, así que sus manos empezaron a hablar, retorciéndose, frotándose, suplicando. «Papá, por favor, somos familia». «Las familias no eutanan a sus mayores sin consentimiento», dije. «Las familias hablan. Las familias piden ayuda. Las familias no te meten misericordia por la garganta con un trago de tequila». Por un momento nadie habló. El refrigerador zumbaba. Afuera una cortadora de césped ronroneaba en la cuadra. La vida seguía en línea recta mientras la nuestra estallaba en pedazos. «Voy a la policía», dije. Elena jadeó. El doctor miró sus zapatos. Diego negó con la cabeza lentamente, como si pudiera sacar mis palabras del aire. «No, papá», dijo. «Podemos arreglarlo. Vertemos la botella. Olvidamos qué pasó.
Buscaré ayuda. Pagaré lo que debo. ¿Con qué pregunté? Tu integridad se cayó. Tomé la botella de nuevo y la metí en la bolsa de papel. También llamaré a Sofía y Javier. Merecen saber qué hizo su hermano. No, susurró Diego. Por favor, no les digas. Intentaste matar a nuestro padre, me oí decir, y solo entonces el pronombre aterrizó con todo su peso nosotros. No solo él y yo. Toda la familia que no puedes fracturar, y luego pedir privacidad. No manejas esto como una de tus llamadas de clientes. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido del hospital. Contesté en altavoz. Señor Ramírez, soy el doctor Vargas del Hospital General. Tenemos al señor López aquí. Llegó con estado mental alterado, náuseas, temblores. Estamos haciendo pruebas tox. ¿Ingirió algo inusual hoy, alcohol o medicamento? Miré a los tres conspiradores. El rostro de Elena se había blanqueado como papel. Tomó tequila, dije. De una botella manipulada, creo que pentobarbital. La voz del doctor Vargas no cambió, pero oí el aumento de velocidad. Entendido. Apoyaremos su vía aérea y monitorearemos signos vitales. Gracias por la info. Colgó. Guardé el teléfono. Mi hijo se apoyó en la pared como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Papá dijo de nuevo la palabra deshilachándose. Lo siento. No dije. ¿Estás asustado? Parpadeó humedad en sus pestañas. No es lo mismo. Ni cerca, dije. El miedo es por castigo. Lo siento es por daño. Caminé a la puerta. No me sigan, dije. Si huyen los encontrarán. Si se quedan, lo enfrentarán como hombres. De cualquier modo, presentaré cargos. Elena empezó a sollozar suave al principio, luego más fuerte ambas manos en la boca como si pudiera meter el sonido de vuelta. El doctor parecía 20 años mayor que cuando entré. Diego dio un paso adelante. Papá dijo, «Por favor». Abrí la puerta. «No me llames así ahora», dije y salí. En la camioneta mis manos estaban firmes. La furia se había quemado en algo más claro, más frío. La resolución es un combustible puro. Manejé a casa la ciudad borrándose a mi lado y llamé a Sofía y Javier en el camino diciéndoles que me encontraran en la casa. «¿Está bien?», preguntó Sofía, voz ya quebrándose. «Estoy bien», dije. «El señor López está en el hospital. Ese tequila estaba envenenado. Diego lo trajo. Voy a la policía». Estuvo en silencio lo suficiente para que la preocupación floreciera. Papá dijo al fin un susurro. «Allá vamos». Javier contestó al primer timbre su voz una mezcla de confusión e ira antes de que terminara. «Dime que bromeas», dijo. «No bromeo», dije. «Y necesito que estés calmado. Vamos a hacerlo bien». En casa puse la botella en mi mesa de cocina como un sospechoso bajo una bombilla desnuda. Tomé fotos, etiquetas, sello, los sorbos restantes, el número serial grabado en el vidrio. Grabé un memo de voz describiendo todo desde la llegada de Diego hasta la llamada del hospital. La evidencia no es solo hechos, es la historia que cuentan esos hechos. Lo aprendí hace una vida cuando un capataz intentaba falsificar reportes para evitar un cierre. El papel te mantiene honesto. Cuando Sofía y Javier llegaron, vieron la botella y luego mi rostro y supieron. Sofía puso una mano en mi brazo. Javier caminaba ojos quemando agujeros en el piso. «Vamos a la policía», dije. «Haremos una declaración. Entregaremos la botella. Dejaremos que el lab diga lo que ya sé». «¿Y si Diego huye?», preguntó Sofía. «Entonces huye», dije. «Y agregarán eso a los cargos. Les decimos a la hermana de mamá». A los primos, preguntó Javier, ira vibrando bajo sus palabras como un motor en ralentí. «Aún no», dije. «No echamos gasolina cuando intentamos apagar un fuego». Maneamos a la comisaría. El lobby olía a café quemado y desinfectante. Un oficial joven detrás del vidrio alzó la vista cuando 3 personas con una bolsa de papel y ojos como frentes de tormenta entraron. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó. «Quiero reportar un intento de asesinato», dije poniendo la bolsa en el mostrador. Parpadeó, luego se enderezó. «¿Contra quién?». «Contra mí», dije, «por mi hijo». Las palabras sabían a metal, pero no vacilaron.
Nos llevaron a una habitación pequeña con mesa de metal y sillas de plástico del tipo donde las verdades se vuelven oficiales. Conté la historia limpia, sin adornos, sin rabia, solo qué pasó, qué se dijo y qué se bebió. El oficial escribió rápido, haciendo preguntas concisas. Cuando alcanzó la bolsa le dije que usara guantes, luego vi cómo levantaba la botella como si pudiera explotar. La enviaremos al lab estatal, dijo. Si hay pentobarbital lo encontrarán. Lo hay, dije, y el señor López está en el Hospital General por eso. Llama al doctor Vargas. El oficial asintió ya garabateando. Preguntó dónde estaba mi hijo. Les di la dirección de Diego, vi a alguien radiarla. Mis manos estaban calmadas en la mesa. Miré a Sofía y Javier, dos buenos hijos, en una mala habitación por la razón correcta. Estoy orgulloso de ustedes dos, dije en voz baja. Siento que tengan que pasar por esto. Sofía apretó mis dedos. Javier miró al frente. Él lo hizo, dijo Javier. No nosotros. El oficial regresó. Enviamos una unidad, dijo. Si está ahí, lo traemos para interrogatorio. Y si no, pregunté. Entonces lo encontramos. Su tono lo hacía sonar inevitable. Esperaba que lo fuera. Al levantarnos para irnos, agregó. Señor Ramírez, sé que esto es mucho. Seguro que quiere proceder, es su hijo. Lo miré a los ojos. Por eso exactamente tengo que hacerlo, dije. En el estacionamiento el sol de la tarde cortaba sombras afiladas en el concreto. Mi teléfono zumbó un texto de número desconocido. Juan, soy el doctor Vargas. Labs iniciales sugieren exposición a barbitúricos. Está estable por ahora. Te mantendremos actualizado. Exhalé, sentí mis rodillas recordar la gravedad y me apoyé en la camioneta. Sofía leyó sobre mi hombro, luego descansó su cabeza en mi brazo como cuando era pequeña y las tormentas sacudían las ventanas. Lo logrará, murmuró. El señor López lo logrará. Más le vale, dijo Javier. Porque si Diego nos quitó a nuestro padre y arruinó la vida de otro hombre, no sé qué haré. Vi un patrullero salir con luces apagadas, silencioso y decidido, e imaginé otro golpe en otra puerta, la de mi hijo, 3 golpes que no serían míos. Cuando regresé a casa esa noche, las farolas acababan de encenderse, su brillo pálido derramándose sobre aceras agrietadas y cercas de malla. Sofía y Javier aún estaban conmigo sentados alrededor de la mesa de cocina, el tequila envenenado en su bolsa marrón entre nosotros como una cuarta presencia que no podíamos ignorar. Ninguno tocó el café que Sofía había preparado. El silencio era pesado hasta que Javier finalmente dijo: «Va a huir, papá. Lo sabes». Asentí. El primer instinto de Diego siempre había sido la fuga, incluso de niño, cuando rompió la ventana del vecino con una pelota y se escondió en el garaje en vez de enfrentar las consecuencias. Huir estaba en sus huesos, pero huir no lo salvaría esta vez. La policía llamó 1 hora después. Un oficial confirmó lo que Javier predijo cuando llegaron al fraccionamiento de Diego. Su sub se había ido. Vecinos lo vieron partir rápido, llantas chirriando alrededor de las 6. Mi hijo había escapado dejando su casa a su novia y los retazos de dignidad que le quedaban. Emitimos una alerta, me dijo el oficial. No irá lejos. Pero eso no me calmó. Un hombre que envenena a su padre no piensa claro. Un hombre con deudas persiguiéndolo piensa aún menos. Lo imaginé manejando en la noche, aferrado al volante, sudor resbalando por su frente, mientras cada faro detrás parecía perseguidor. Elena no huyó. La encontraron en su apartamento más tarde esa noche. No resistió cuando la esposaron. El doctor no fue tan complaciente. Había desaparecido, compañeros diciendo que dejó su clínica temprano y no volvió. Ahora los 3 estaban dispersos, uno escondido, una arrestada, uno evaporado en la oscuridad, y yo sentado en mi cocina con 2 de mis hijos, decidiendo cuán lejos por este camino estábamos dispuestos a ir. Al día siguiente volvimos a la comisaría, esta vez para ver al detective a cargo, un hombre de mandíbula cuadrada llamado Teniente Cruz, que se portaba como alguien acostumbrado a cribar mentiras. Escuchó mi historia de nuevo, su pluma rascando papel amarillo, luego pidió oír la grabación de Diego gritando cuando le dije que López había bebido el tequila. La reproduje de mi teléfono, el aullido rebotando en las paredes de la pequeña oficina. El rostro de Cruz no cambió, pero su pluma se detuvo.
Eso, dijo, es el sonido de un plan desmoronándose. Las manos de Sofía estaban entrelazadas en su regazo tan fuerte que sus nudillos se blanquearon. Teniente. ¿Hay chance de que digan que fue solo un error? Cruz la miró directo. Señora, nadie pone accidentalmente 15 mililitros de pentobarbital en una botella de tequila. Fue deliberado. Lo tratamos como intento de asesinato. Javier se inclinó. ¿Y ahora lo atrapan y qué? Va a la cárcel y... ya. Primer paso es custodiarlo, dijo Cruz. Lo acusaremos a su novia y al doctor. Los tribunales resolverán el resto. Las palabras eran firmes, profesionales, pero capté el brillo en sus ojos. Había visto traiciones familiares antes y nunca se facilitaban. Por la tarde la noticia llegó al hospital. El señor López aún vivía pero débil, su sistema nervioso mostrando tensión. Su hija Elena le negaron acceso y con razón. Llamé a su habitación yo mismo, su voz tenue al otro lado. Juan Croó, creo que te debo la vida. Si no me hubieras insistido en ir al hospital... No me debes nada, dije. Somos víctimas de la misma traición. Concéntrate en mejorar. Esa noche Cruz llamó con actualización. El vehículo de su hijo fue visto yendo al oeste por la autopista. Alertamos a patrulleros estatales. Si sigue, llegará a Guadalajara. No puede desaparecer para siempre. Colgué y me senté en el patio con Sofía y Javier. El aire primaveral era fresco, pero sudor se acumulaba en mis sienes. La calle estaba quieta excepto por el zumbido de un tren distante. Papá, dijo Javier cuando lo atrapen, ¿seguro quieres testificar? Es tu hijo. Miré la línea oscura de árboles en la cuadra pensando en todas las mañanas que manejaba a la obra, antes del amanecer pensando en Diego de niño aferrado a mi mano en la feria, ojos brillantes de maravilla. Luego recordé su rostro pálido en mi sala, urgiéndome a beber veneno antes del mediodía. Dejó de ser mi hijo cuando intentó matarme, dije. Ahora es solo otro hombre que debe enfrentar la ley. Al día siguiente lo encontraron. Una patrulla en Morelos vio el SUV estacionado torcido fuera de un motel barato, cortinas cerradas. Estaba adentro caminando como animal enjaulado cuando lo derribaron. Sin pelea, solo colapso. Cuando Cruz me dio la noticia, no sentí triunfo, solo un frío asentándose en mis huesos. Mi hijo estaba en custodia, y el mundo lo conocería por lo que hizo. Lo trajeron de vuelta a la Ciudad de México bajo guardia, un fugitivo no más. Mientras Elena estaba en la cárcel esperando lectura de cargos, su familia tambaleando por el escándalo. El doctor seguía prófugo, aunque rumores sugerían que cruzó la frontera. Reporteros ya olfateaban la historia, acampados fuera del tribunal, ansiosos por citas. Los evité, pero los murmullos en el barrio crecían cada día. En la iglesia la gente me miraba con simpatía bordeada de curiosidad. En la tiendita los empleados que me conocían de años bajaban la voz al pasar. Era como si todos quisieran preguntar lo mismo. ¿Cómo se siente ser traicionado por tu propia sangre? No podía responderles porque ni yo tenía las palabras. Solo sabía que la justicia debía seguir su curso, no importa cuánto me destrozara por dentro. Una semana después, Cruz nos llamó para dar declaraciones formales bajo juramento. Sofía lloró a la mitad de la suya, pero terminó fuerte. La ira de Javier vibró en cada palabra, mandíbula apretada, voz firme. Cuando fue mi turno, lo expuse la botella. La charla sobre mi testamento, el pánico cuando López lo bebió, la confesión en la casa de Diego. Cada palabra sentía como clavar otro clavo en el ataúd de lo que solía ser mi familia. Cruz escuchó, luego cerró su libreta. Llevaremos esto al fiscal. Prepárense, irá a juicio. Saliendo de la comisaría al aire matutino fresco, me di cuenta de que el camino estaba trazado. No habría vuelta atrás. El hombre que una vez me llamó papá pronto estaría acusado ante extraños, y yo me sentaría en esa misma sala testificando contra él. Mi corazón dolía, pero mi resolución era acero. Porque si no lo veía hasta el final, podría intentarlo de nuevo. Y la próxima quizás no tenga tanta suerte. El tribunal en el centro de la Ciudad de México parecía más una fortaleza que un lugar de justicia, pilares de piedra, alzándose contra el cielo gris, detectores de metal zumbando en las puertas mientras reporteros empujaban micrófonos en mi cara. Querían citas un titular del padre cuyo hijo intentó matarlo.
Mantuve los ojos al frente flanqueado por Sofía y Javier, su presencia la única fuerza que necesitaba. Adentro el aire era pesado con desinfectante y nervios el tipo de silencio que tiembla antes de romperse. Diego estaba en la mesa de la defensa con un traje mal ajustado, más delgado de lo que recordaba sus muñecas encadenadas al ser llevado. Sus ojos me encontraron a través de la sala suplicando algo que ya no podía dar. Elena estaba a su lado, pálida, lágrimas bajando por sus mejillas, mientras Dr. Morales se encorvaba como un hombre ya enterrado. El fiscal, un joven llamado Díaz, con voz de acero, expuso el caso en argumentos iniciales. Un hijo conspirando con su novia y un doctor para envenenar a su padre por herencia usando pentobarbital oculto en tequila. Habló de premeditación, de motivo financiero de traición que corta más profundo que cualquier crimen de extraño. El abogado defensor contraatacó débilmente intentando pintar a Diego como desesperado, equivocado, un hombre que amaba a su padre pero perdió el camino. El jurado observaba en silencio, ojos entrecerrados al absorber cada palabra. Cuando llegó mi turno, caminé al estrado, juré decir la verdad, y me senté frente a un mar de extraños cuyo juicio decidiría el destino de mi hijo. Díaz me pidió relatar la mañana de mi cumpleaños. Les conté todo: el golpe en la puerta, la botella de tequila brillando bajo la luz, la presión para beber antes del mediodía, la pregunta repentina sobre mi testamento. Describí el pánico en la voz de Diego cuando le dije que el señor López había tomado el primer vaso, el grito que no era preocupación sino desesperación. Luego conté sobre confrontarlo en su casa, cómo Elena y Morales estaban allí con un plan deshecho a sus pies, cómo Morales confesó la dosis de veneno medida en el tequila. Mi voz no se quebró, se endureció. Mi hijo intentó matarme, dije, fijando ojos con el jurado. No porque sufriera, no porque lo pidiera, sino porque se ahogaba en deudas y pensó que mi muerte valía un pago rápido. El abogado defensor se levantó para contrainterrogatorio, corbata suelta, sonrisa forzada. Señor Ramírez dijo, es cierto que ha estado deprimido desde que su esposa falleció, que a menudo se sienta solo, retraído. Lloré a mi esposa, respondí. Eso no es depresión, es amor, presionó. Alguna vez expresó deseo de morir, aunque casualmente nunca dije. Y aunque lo hubiera, no le daría permiso a mi hijo para asesinarme. Un murmullo recorrió la sala. El abogado probó otro ángulo. ¿No podría verse esto como un acto de compasión equivocada? Me incliné. La compasión no viene con 15 mililitros de veneno. La compasión es tomar la mano de tu padre, no deslizarle una bebida letal. No se atreva a torcer la palabra. La defensa se marchitó, pero tuvieron que continuar. El señor López entró después, frágil en una silla de ruedas, voz arrastrada, manos temblando, al contar al jurado cómo casi muere por beber lo que debió ser un brindis simple. Ya no puedo sostener una herramienta, dijo. Era camionero mecánico. Ahora no puedo abotonar mi camisa sin ayuda. Esa botella me quitó más que salud. Me quitó el orgullo. El jurado se inclinó, rostros graves. Su testimonio cortó más profundo que cualquier argumento de abogado. Elena testificó también sollozando, insistiendo que pensó era misericordia que Diego le dijo que quería liberación. Mintió, interrumpí desde mi asiento. El juez golpeó su mazo, pero el punto quedó. Morales admitió su rol intentando negociar con cooperación, pero el daño estaba hecho. Describió las medidas, el origen, las discusiones nocturnas sobre cómo escenificar mi muerte como accidente. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de Diego. Finalmente, Diego mismo subió al estrado. Su voz tembló al reclamar arrepentimiento, dijo que nunca quiso herir al señor López, que solo quería acabar mi sufrimiento. Lloró hombros sacudidos y por un momento la sala se suavizó. Pero luego el fiscal preguntó, «Si estabas tan arrepentido, ¿por qué huiste? ¿Por qué no enfrentar lo que hiciste?» La boca de Diego se abrió, cerró sin palabras. El silencio lo condenó más fuerte que cualquier confesión. Los argumentos finales llegaron rápidos. Díaz pintó el cuadro claro: un complot calculado, una traición de confianza, un crimen que casi mató a 2 hombres. La defensa suplicó clemencia citando lazos familiares, deudas, desesperación.
El jurado deliberó horas la sala afuera zumbando con especulaciones. Cuando regresaron rostros fijos, el foreman leyó los veredictos culpable en todos los cargos. Diego por intento de asesinato, Elena por conspiración, Morales por complicidad. El mazo del juez golpeó como trueno al pronunciar sentencias: 22 años para Diego sin libertad condicional, antes de 15 años para Elena, 12 para Morales. Jadeos resonaron en la galería. Reporteros garabatearon furiosamente. Diego se derrumbó, lágrimas fluyendo, al volverse a mí una última vez. «Papá, perdóname», suplicó, voz rasgada. Me puse de pie lento, cada ojo en la sala sobre mí. «Crié 3 hijos», dije, voz firme. «Sofía, Javier y un chico llamado Diego. Ese chico murió el día que intentó envenenarme. El hombre aquí no es mi hijo y no lo perdono». Un silencio cayó como nieve. El juez golpeó el mazo de nuevo. Sesión terminada. Guardias llevaron a los culpables en cadenas, Diego llamando mi nombre hasta que las puertas lo tragaron. No me volví. Mis hijos me flanqueaban al salir, al flash de cámaras, el aire pesado con el peso de la justicia servida. Había perdido un hijo, pero preservé la verdad. Algunas heridas nunca sanan, pero algunos veredictos protegen a los vivos. Al día siguiente de la sentencia, la Ciudad de México se sentía más quieta, aunque sabía que solo yo había cambiado. Mi patio aún crujía al pisarlo, el perro del vecino aún ladraba a cada auto pasando, y el silbato de la fábrica del centro aún sonaba a las 6 cada mañana, aunque ya no respondía al llamado. Pero algo en mí se había movido, como si el eje de mi mundo hubiera sido empujado. Ya no era simplemente Juan Ramírez, constructor jubilado, viudo, abuelo. Era el padre que envió a su hijo a prisión por intentar asesinarlo. Ese peso es uno que nunca sueltas. Reporteros seguían llamando, persiguiendo un titular, una frase. Rechacé cada uno. Querían drama, pero yo vivía sus cenizas. En cambio, me enfoqué en Sofía y Javier, los hijos que me apoyaron cuando estalló la tormenta. Visitaban más, ahora checándome, compartiendo cenas, llenando las habitaciones silenciosas con sus voces. Sofía traía a sus niños que corrían entre las plantas de chile en el patio, su risa un bálsamo en heridas que ninguna medicina alcanza. Javier se encargaba de arreglar las goteras, la puerta chirriante de la cerca, tareas pequeñas que me recordaban que no estaba solo. El señor López se recuperaba lento. Las cuentas del hospital cubiertas por la restitución ordenada por la corte, y aunque sus manos aún temblaban y su habla fallaba cuando estaba cansado, caminaba de nuevo con ayuda de un bastón. Un domingo pasó por mi casa trayendo una caja de tamales de su puesto favorito. «Pensé en traer desayuno», dijo con sonrisa torcida. Nos sentamos en la mesa de cocina, 2 viejos marcados por traición, sorbiendo café demasiado fuerte y riendo de chistes no muy graciosos. Me golpeó entonces que la supervivencia construye su propia hermandad. Él había perdido fuerza en sus manos, yo un hijo, y ambos aprendíamos a vivir con huecos tallados en nosotros. Pasaron meses, cambiaron estaciones. En mi 74 cumpleaños la casa estaba llena. Sofía trajo globos. Javier asó carnitas en el patio. Mis nietos corrieron descalzos por el pasto. Incluso el señor López apareció apoyado en su bastón, pero sonriendo más amplio que en meses. Cantamos, comimos, celebramos. Y cuando las velas parpadearon en el pastel, me di cuenta de que esto era lo que familia realmente significaba, la gente que elige estar contigo, no los que complotan en sombras. Aún así, de vez en cuando, tarde en la noche, me encontraba mirando el techo y preguntándome si podría haber salvado a Diego antes de que se ahogara en sus elecciones. Si hubiera visto las señales antes ofrecido, ayuda antes de que la desesperación virara a violencia, la habría tomado. ¿O era este siempre el camino que debía caminar? Las preguntas me acosaban, pero no cambiaban la verdad. Las elecciones nos definen. Sus elecciones lo definieron. Las mías me definieron. Un año después del juicio manejé al cementerio a visitar la tumba de María. Traje flores frescas, me arrodillé y hablé como si estuviera a mi lado. Nuestro chico se fue, susurré. No en cuerpo, sino en espíritu. Lo intenté, María. Intenté criarlo bien. Y cuando llegó el momento, tuve que proteger a los otros. Espero que entiendas.
Una brisa movió los árboles esparciendo pétalos por el pasto y me permití creer que era su respuesta. En el camino a casa pensé en todo lo aprendido de esta pesadilla, que el amor tiene límites, que la sangre sola no hace familia, que a veces la justicia corta los lazos que creías irrompibles, y sobre todo que la supervivencia no es solo respirar, es elegir pararte, luchar, trazar líneas aunque duela. Cuando la gente me pregunta ahora cuál es la lección, les digo esto: el perdón es un regalo, no una obligación. La confianza es sagrada y una vez rota no regresa. Y no importa cuán profundo corra el dolor de la traición, la vida continúa esperando que la reclames. Mi hijo perdió su libertad el momento que eligió la avaricia sobre el amor. Yo mantuve la mía al negarme a dejar que me arrastrara con él. Al final, no solo sobreviví el veneno en el tequila, sobreviví el veneno en mi propia línea de sangre. Y eso, creo, es la batalla más dura que un padre puede ganar.